Hola, soy Noam López, soy director de gestión del conocimiento para la seguridad del Ministerio del Interior y en esta oportunidad vamos a presentar gestión de la información para la seguridad, un tema de mucho interés para aquellos que realizan gestión pública en seguridad ciudadana a nivel local. Gestión de la información para la seguridad implica que nosotros podamos entender que la agregación de datos va a generar información y el uso que se le da a la información en base a una teoría en específico y un fin de política pública va a generar conocimiento, el cual será de utilidad para la gestión pública y propiamente dicho el diseño de políticas públicas en materia de seguridad. En esta parte nosotros vamos a desarrollar el ciclo de las políticas públicas basadas en investigación. Podemos pensar que una ciudad como la ciudad de Lima o cualquier otra ciudad capital de región tiene ciertos problemas sociales y algunos de ellos estarán referidos a seguridad. Y para poderlos entender nosotros necesitamos teoría basada en casos similares en otros contextos o teoría usada en el mismo espacio, la misma ciudad de Lima, pero en años anteriores, y que han sido producto de análisis o de diseños de investigación que ciertos investigadores han usado para entender esos problemas de seguridad. Entonces, si uno quiere empezar, digamos, un diseño, tiene que partir de preguntas que interroguen un poco sobre las causas, los efectos, los condicionantes, los actores, los procesos a nivel macro, micro, que son los que desencadenan este tipo de problemas públicos y que afectan la seguridad de la ciudadanía, tanto a nivel de violencia directa, violencia indirecta, como también a nivel de miedo. Y estas preguntas tendrán respuestas tentativas, las cuales se hacen llamar hipótesis, las cuales a su vez son, digamos, desagregables en variables. Las variables son conceptos que, digamos, se extraen de la teoría y lo que se busca es que sean operacionalizables, que sean preguntables o que sean medibles. A ese trabajo de operacionalización uno tiene que desarrollar, digamos, ciertas metodologías o herramientas que permitan que el investigador o el especialista en alguna institución pueda generar variables, ¿no? Y variables implica que el concepto que se está utilizando varía y por lo tanto no es fijo, sino que tiene comportamientos cambiantes respecto de alguna población objetivo o respecto de algunas zonas dentro de una ciudad y así sucesivamente. Entonces, esas variables, cuando ya se han recogido, generan indicadores, ¿no? Indicadores que pueden ser simples o compuestos, que son los que nos van a permitir hacer seguimiento en el tiempo sobre ciertos síntomas de un problema social, de un problema en seguridad, ¿no? Entonces, estos datos que se van a extraer previo trabajo de campo, tienen que recolectarse, tienen que organizarse, explorarse, prepararse, acondicionarse, ¿no? Y para poder realizar esta labor uno necesita el expertise de un profesional que conozca sobre gestión de bases de datos, que conozca de software, principalmente de uso mediático o digamos regular como el Microsoft Excel, o algo mucho más complejo como el R, por ejemplo, o el Stata, que son software que te permite analizar bases de datos, pero también uno prepara estos datos para poderlos analizar espacialmente, a nivel de redes, a nivel de sistemas web, y entonces se necesita un conjunto de profesionales que tienen un perfil distinto y que nos van a permitir a nosotros desde recolectar hasta preparar esa información. Muchas veces hay que salir a recoger información al campo y eso implica que también contemos con profesionales que se dediquen a investigar en ciencias sociales.
Y es que cada herramienta que uno pueda generar, como una entrevista, una guía de entrevista, o un cuestionario, o algún formulario en web, o un app, va a tener que tener una mirada social, una mirada que es propia de una identidad, de una cultura, es propia de un uso de terminologías y por lo tanto también se necesita de profesionales que conozcan sobre las interacciones sociales y políticas. Y luego de preparar esos datos, uno tiene que empezar a modelar. Y aquí se hace un uso de teorías que sirvieron para el diseño de investigación, para empezar a entender cómo funcionan estas variables, cómo se relacionan estas características de la población a la cual nosotros hemos escogido analizar, ¿no? Y el modelamiento, se usa mucho la palabra modelos en estadística aplicada en general para distintas disciplinas, y el modelamiento nos va a permitir a nosotros interpretar eh, cómo se desempeña cierto fenómeno, cierto evento, entender con probabilidades, entender con significancias, entender de manera un poco más exhaustiva el comportamiento de una población en alguna ciudad determinada o de una población específica. Modelar a su vez puede ser útil para cierto contexto, pero además es importante llevar estos resultados o este parámetro que hemos encontrado a otros entornos, a otros contextos, y para ello uno tiene que estresar la información. Es decir, estresar significa probar nuevamente que lo que hemos encontrado para la ciudad de Lima, por ejemplo, pueda servir también para la ciudad de Trujillo, para la ciudad de Juliaca. Y estresar implica poner a prueba lo que hemos encontrado previamente y saber si aún se mantiene o se sostiene y si es útil para entender otros entornos. Estresar, a su vez, va a generar que nosotros podamos tener un modelo mucho más exhaustivo, mucho más riguroso, y cuando ya hayamos probado varias veces lo que tenemos en manos, digamos, es momento de empezar a presentar. Y para presentar uno necesita tener un lenguaje sencillo, un lenguaje directo. Muchas veces nuestras audiencias van a ser aquellas que pueden incluso desacreditar lo que estamos trabajando o pueden tener un enfoque distinto porque trabajen en una institución distinta o puede ser aquella población que va a recibir cierto tipo de beneficio o cierto tipo de intervención social. Entonces, para presentar uno necesita también ciertas claves discursivas que nos van a permitir a nosotros llegar a una población y a la larga convencer o hacer saber que lo que estamos recogiendo y hemos estudiado es de interés y es de vital importancia. Pero además, luego de presentar y difundir los resultados de investigación, es decir, no solamente dejarle en el texto, sino buscar todos los canales para hacer llegar lo que hemos encontrado, uno va a tener que adaptar esto a un escenario de política pública, a un entorno más estatal, de gobierno, y eso implica llevar y permear lo que estamos consiguiendo a las políticas públicas, ¿no? Y pueden ser a nivel nacional, pueden ser a nivel local, y estas políticas se desagregan en programas, en planes, en estrategias, en intervenciones concretas, las cuales a su vez van a generar información que a su vez se va a empezar a recolectar, se puede empezar a modelar, y todo eso es conocimiento, ¿no? Todo eso es institución que es necesario registrarla, guardarla, clasificarla, porque a la larga nos va a permitir a nosotros tener una forma de comparar lo que venimos haciendo, aquellas nuevas ideas que se puedan plantear, compararlas con algún hecho pasado y ver si pueden ser útiles, rentables socialmente, si pueden ser estratégicas. Entonces el conocimiento tiene que ser compartido, difundido, tiene que ser reutilizable, tiene que ser amigable, y ese es el objetivo de tener un enfoque del ciclo de políticas públicas basadas en investigación dentro del quehacer del Ministerio del Interior. Pensando ya en seguridad, no puede pensar que hay muchas o múltiples entradas, muchos inputs, ingresos de información a distintas unidades orgánicas o incluso, digamos, gobiernos locales que están adscritos al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana o coadyuvan a varios entornos, comisiones o programas sociales que buscan llevar o tener un enfoque local. Y podemos tener llamadas que ingresan al 105 de la Policía Nacional del Perú, al 1818, que es la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, a los centros de llamadas de los bomberos,
y de otras instituciones también. Tenemos las cámaras de videovigilancia que las municipalidades han apostado en los últimos 10 años por ellas para poder tener un mayor control y supervisión de lo que sucede en la vía pública, las denuncias que se ingresan en comisarías, el patrullaje por sectores, como lo planifica el Plan Vecindario Seguro, o el patrullaje, digamos, policial estrictamente, que puede ser en patrullero, o en moto o a pie, o el patrullaje integrado, son a su vez estrategias que generan información porque constantemente el policía está en contacto con el ciudadano, conoce la vía pública. Las encuestas como herramienta constante que permite mensualmente, semestralmente y anualmente tener información sobre victimización, confianza en la policía, presencia del patrullaje en el vecindario, percepción de inseguridad o miedo al crimen y otras, digamos, preguntas que generan indicadores que son de relevancia para poder entender, digamos, el fenómeno criminal en las ciudades, es también un insumo y una fuente de información. Las redes sociales, cada vez con mayor auge y con mayor uso y multiplicidad de dinámicas que permiten saber ciertos tipos de delitos a nivel individual, pero también a nivel de delitos informáticos y también de detenciones, digamos, que suceden en flagrancia o producto de una investigación criminal y que, digamos, el detenido va a parar a una comisaría o si es requisitoriado va a la división de requisitorias y que a la larga luego va a estar puesto a disposición al Ministerio Público. Todas estas y otras más son ingresos de información que necesitan ser analizados, ¿no? Por ejemplo, dónde se detiene más, por qué tipo de delito, digamos, en qué grupo etario se encuentra la mayor concentración de detenidos, cuánto tiempo es el que están en una comisaría, si son adolescentes, por ejemplo, y están bajo el nuevo código de responsabilidad penal del adolescente, tienen que estar máximo 2 días, pero eso sucede en la práctica y todo ese tipo de información son ingresos que es necesario analizar. Uno empieza a sistematizar esta información en base a teoría, literatura especializada que se ha escrito en otros contextos, en otros momentos, que pueden ser de países vecinos, pero también de países que pueden ser en Europa o Estados Unidos, pero también de lo que sucede digamos, en una liga más peruana, en una liga más limeña, en base a investigaciones que pueden salir de universidades o de centros de investigación o incluso de las mismas instituciones dentro del sistema de seguridad y justicia o el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Y la práctica operativa, la práctica policial, que también es importante conocer para poder entender las limitaciones que tiene ciertos digamos, principios o categorías que por entornos diferentes no podrían aplicarse del todo a un contexto peruano, o a los contextos peruanos, digamos. Y es importante también tener un equipo interdisciplinario, como hace un momento comentábamos, es decir, una sola persona con una sola visión, por ejemplo, legal, no va a ser suficiente para entender todo ese tipo de ingresos de información, o un ingeniero en sistemas tampoco va a ser suficiente, o un politólogo, un sociólogo, tampoco va a ser suficiente, digamos, una mirada de ese tipo. Necesitamos un equipo interdisciplinario. Necesitamos crear bases de datos porque caso contrario todo queda en textos, todo queda en videos, todo queda en imágenes y no permite analizar patrones, comportamientos, no permite analizar en la historia, series de tiempo y esos son de vital importancia, no solo para mantener un monitoreo, sino también para evaluar lo que venimos haciendo y para, digamos, si es que corresponde controlar con algún nivel de penalidad también. Y dentro de todo esto es muy importante tener en cuenta el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. En la actualidad todo se basa en digitalizar, todo se basa en tener bases de datos en la nube, en tener consulta de alta disponibilidad en algunos dispositivos electrónicos como los celulares, los smartphones. Y todo eso permite tener información a la mano, más confiable, más actual, más desagregada, con mayor resolución, que nos permita tomar decisiones. Si no contamos con alguno de estos elementos, pues la sistematización se queda corta. Luego de ello, sistematizar es una labor que toma tiempo. Muchas veces hay que digitalizar muchos expedientes
o tipear o digitar varias tablas en Excel o matrices. Y luego de ello, que es en realidad lo que uno podría denominar gestión de bases de datos, viene el análisis que puede ser estadístico, que esta información puede devenir en un uso etnográfico, es decir, de poder estudiar de manera mucho más a profundidad cierto fenómeno en algún barrio, en alguna quinta. Puede ser un análisis más espacial, a distinto nivel de agregación. También permite entender cómo cambiar ciertos procesos macro, micro, o cómo cambiar alguna ingeniería institucional para poder cambiar el trabajo de algunas organizaciones, que puede estar al nivel de una comisaría, que puede estar al nivel de un serenazgo, o de alguna dirección o una división dentro de la policía. Pero también hay análisis de opinión pública, de cultura política, que también es importante tener en cuenta porque mediáticamente es como se comunica lo que se hace, cómo el ciudadano se informa también y eso es importante analizarlo para acompañar ciertos procesos culturales que están en moda y que es necesario tener respuestas para ello, para ciertas poblaciones objetivo, adolescentes, jóvenes. Em, Luego del análisis que podemos ver que es bastante amplio y que cada una de estas palabras, digamos, devienen en algún proceso distinto de trabajo, es importante identificar, focalizar, ubicar dónde es que vamos a intervenir, dónde es que vamos a llevar cierto programa social, cierta estrategia como barrio seguro, cierto enfoque policial como el plan vecindario seguro, o dónde es que hay que ofertar más el programa de recompensas, o dónde hay que concentrarnos más con los megaoperativos o alguna otra estrategia que se piense realizar a nivel de alta dirección o de una oficina un poco más local. Es muy importante identificar nuestro rango de intervención, pero también priorizar dentro de ello porque, digamos, la gestión pública es muy volátil, es muy continua. Digamos, necesitamos empezar por algo concreto y es importante priorizar dónde es que se va a concentrar ciertas estrategias para prevenir o reducir la trata de personas o empezar a investigar y empezar a prevenir y disuadir el tráfico ilícito de tierras, por ejemplo. Luego de haber identificado es importante empezar a difundir, entonces todo esto no puede quedar en las mentes de las personas que están trabajando, sino es importante escribirlo, es importante documentarlo y tener documentos de política pública que son los que sostienen las políticas públicas, ¿no? Libros que pueden ser de largo aliento o concretos que empiecen a contar un poco la historia sobre qué es la extorsión, qué es la minería ilegal, cómo entender el tráfico ilícito de drogas o la tala ilegal, son de mucha importancia para el ciudadano, para el académico, para el estudiante, para el de la sociedad civil. Reportes temáticos que son algo más concretos, que se pueden difundir en sitios web y pueden reducirse a infografías, indicadores que nos van a permitir a nosotros comparar cómo vamos en el tiempo, hacer rankings, mapas, hacer bancos de buenas prácticas para poder dar a conocer ciertos resultados, digamos, a nivel de alguna región que pueden ser replicables en otra, y también difundir en Internet y en redes sociales, lo cual también es muy importante, dado que la mayoría se entera, o bueno, gran parte de la población cada vez más tiene acceso a esos sistemas de información y se enteran de las novedades, ¿no? Entonces, en el marco de este proceso, la Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad tiene estas funciones que se encuentran en el ROF del Ministerio del Interior. Ustedes lo pueden consultar, digamos, con mayor detenimiento, pero principalmente nos encargamos de buena parte de lo que hemos estado comentando en esos dos primeros slides y que lo que buscamos es, digamos, tener información de mayor calidad para poder formular políticas, pero también para poder monitorear y evaluar lo que venimos haciendo. Dentro de ello habrán dos ejes de trabajo principalmente. Uno será buscar la calidad de la información, es decir, revisar los procesos, ver cómo se están ingresando los datos, garantizar que el ingreso de datos sea continuo, sea confiable, hasta tener una base de datos idónea, ¿no? Y por el otro lado será generar nuevo conocimiento o gestionar el conocimiento que ya existe para entender mejor ciertos fenómenos criminales que son los que afectan a la población en Perú.
A la fecha tenemos varios productos, aquí pongo solo algunos cuatro que son de los últimos 2 meses, y que se encuentran todos en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que se puede consultar ingresando al observatorio.mininter.gov.pe, y ahí podrán encontrar censos, registros, encuestas de varias instituciones que todas hemos ido limpiando y sistematizando y poniéndolo como disponible y más a la mano para la consulta del ciudadano. Entonces tenemos un portal de bases de datos ahí que está abierto al público, se pueden descargar la información. También hay varios documentos de política pública que han, por ejemplo, que sostienen ahorita el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019, que ha sido recientemente aprobado y que tiene una vigencia para los siguientes 5 años, pero también documentos para ayudar a los gobiernos locales, digamos, a entender qué indicadores existen a nivel local y que pueden ser de consulta. Hay libros que también y reportes también que colgamos en la web. Uno reciente es el de inversión pública en seguridad ciudadana a nivel subnacional, es para entender cómo se ha invertido en los últimos 10 años en seguridad ciudadana, a qué han dedicado los recursos los gobernantes locales, y hay un poco de análisis descriptivo y un poco de análisis causal, digamos, de por qué se habría estado invirtiendo en ese tipo de tecnologías, que son principalmente las cámaras de videovigilancia. Como habíamos comentado, es importante hacer investigación, por lo tanto también está en consulta una publicación que se llama Agenda de Investigación en Seguridad y que propone 3 líneas de investigación: fenómenos criminales y economías ilegales, respuesta del Estado ante la criminalidad y cultura política y participación ciudadana. Son 3 ejes que nos permiten a nosotros entender mejor lo que viene sucediendo en Perú. Lo primero sería entender, describir, identificar actores, lugares, momentos de los fenómenos criminales y las economías ilegales que afectan varias regiones del país. Muchas de ellas están concentradas en ciertos lugares, están muy compartidas en otros. Entender qué cosa viene haciendo el Estado peruano a nivel nacional o local para prevenir o controlar el crimen y la violencia. Aquí hay mucho por estudiar, mucho por sistematizar. Pueden ser incluso cómo se ha formado el policía, cómo se viene formando el sereno, por ejemplo, o cómo es que se adecua la infraestructura y el equipamiento en las comisarías, cómo es que se patrulla, cómo es que se investiga alguna organización criminal, cómo es que existe una articulación con las fiscalías para investigar a ciertas organizaciones criminales. Y aquí hay mucho para contar y es bueno empezar a sistematizar. La tercera línea de investigación es la cultura política y la participación ciudadana, y es que en realidad la ciudadanía tiene, digamos, un conocimiento sobre lo que viene ocurriendo en su barrio o lo que ellos puedan leer o documentarse al respecto, y en base a ello se generan ideas, en base a ello lo comunican a sus familiares, a sus vecinos, y se genera una cultura política sobre la seguridad que es necesario conocer, que puede ser más susceptible a los medios de comunicación, que puede ser arraigado a ciertas poblaciones, a ciertos lugares o contextos o economías que suceden en su entorno, y en base a ello y a los riesgos que pueda conllevar el auge de algún tipo de violencia, pueden empezar a generar algún nivel de acción colectiva, que eso vaya a devenir en participación local, en juntas vecinales, en comités, en brigadas de protección escolar, en rondas urbanas o rondas campesinas, y eso a la larga va a generar algún tipo de institución informal o formal a nivel local, que también es importante empezar a documentar y ver cómo se relaciona con las instituciones formales que tiene el Estado a nivel local. Esto todo se realiza en el marco de las funciones del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que también se encuentra en el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que ha sido recientemente actualizado, y que al estar administrado por la Dirección de Gestión del Conocimiento para la Seguridad, tiene estas siguientes funciones que ustedes también pueden consultar en el ROF. El observatorio, digamos, trata de motivar un trabajo con varios observatorios, principalmente a nivel regional, y a nivel del Observatorio Nacional, nosotros articulamos con las instituciones que ustedes pueden ver en esta filmina.
Tenemos principalmente a la Policía Nacional del Perú como gran fuente de información, pero también al INEI, al Instituto Nacional de Estadística e Informática, como que la que genera encuestas. La más común o la más conocida es la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, que se actualiza semestralmente, pero tiene resultados parciales cada mes y que se publican en su web a través de un boletín de estadísticas de la seguridad ciudadana. Pero también hay otras instituciones que generan información como el Ministerio Público, con las carpetas fiscales que están en sus sistemas de información, el MIP, el Poder Judicial, el INPE y otras, pero que estas en realidad serían las que al tener flujos o procesos más estables nos dan cuenta y tienen información confiable y actual sobre lo que vienen ellos trabajando y sobre también lo que ellos vienen identificando como problemas. La idea es entender que este sistema de observatorios debiera replicarse a nivel regional, por lo tanto mantenemos la misma estructura, pero a nivel provincial y a nivel distrital requerir todo esto que hemos comentado hace un momento digamos, probablemente pueda ser muy complejo o en algunos casos pueda ser bastante complicado por un tema de recursos, por un tema de recurso humano también, no solo recurso económico. Tener la disponibilidad de poder analizar o hacer investigación. Por lo tanto, pensamos más bien a las provincias, los distritos como centros que gestionan información y en ese sentido nos concentramos principalmente en garantizar que la información sea buena y más bien recaemos todo el nivel de investigación a nivel regional, ¿no? Todo esto debe ir a parar a documentos de política y de gestión pública y para ello ya tenemos experiencia trabajando en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en la Política Nacional contra el Crimen Organizado, contra el Terrorismo y en el Plan Policial de Vecindario Seguro, ¿no? En varios procesos ya el observatorio ha ingresado desde hace un año a tallar y dar información al respecto. Lo recomendable para realizar acciones priorizadas, o recomendable, digamos, para empezar a hacer gestión de la información en cualquier oficina o cualquier dirección, es importante trabajar en cuatro etapas, ¿no? La primera es identificar el estado del arte, o estado de la cuestión, que es en realidad todo lo que se ha venido escribiendo al respecto. Uno puede, digamos, inventar la pólvora y hay mucho escrito seguramente al respecto. Probablemente no esté en español, probablemente esté en otro idioma. Eh, y es bueno empezar a revisar esa información, ¿no? Entonces es recomendable para aquellos que quieran hacer gestión de la información tener un bagaje literario especializado sobre el tema al cual quieren abordar. Lo otro va a tener que ser elaborar herramientas, elaborar, digamos, instrumentos que nos van a permitir recabar información nueva, que pueden estar en web, que pueden ser más bien aquellas que requieren ir digamos, a campo, a pie, o requieran eh, invitar a cierta población a algún taller, y mediante ello recabar información que va a ser importante para diseñar ciertas políticas o ciertas intervenciones o ciertas estrategias. Y para ello es muy importante tener en cuenta que recoger información requiere cierto cuidado, por ejemplo, requiere cierta autonomía, discreción, puede ser información muy sensible, entonces sí se necesita de un expertise para ello. También es importante saber que preguntas muy directas podrían generar respuestas nulas o respuestas que son políticamente correctas. Entonces también saber sobre cómo elaborar preguntas también es toda digamos, una subdisciplina que es bueno considerar. Cuando ya las herramientas se encuentren piloteadas, sean válidas y se empieza a generar información, uh, se tiene que trabajar en todo un tema o un componente de análisis que ya hemos estado comentando, que hay varias formas de empezar a modelar la información, pero habría que empezar por algo descriptivo si es que no existe mucho al respecto. Si es que ya existe algo adicional, probablemente pensar en algo más comparado, en algo más mixto, en algo más inferencial,
probablemente se requiere entonces aquí también el expertise de varios profesionales. Y luego con esta información empezar a motivar el cambio, ¿no? Y para ello la gestión del cambio es muy importante. Caso contrario, digamos, ¿para qué hemos hecho los pasos uno, 2 y 3? Empezar a motivar el cambio a nivel de microprocesos, con una directiva, con una resolución, con una disposición de comando, con la articulación de algunas 2, 3 oficinas que no estaban trabajando en conjunto. Eso es producto de todo el trabajo que uno realiza en materia de gestión de la información. Por lo tanto, gestión del cambio será la cuarta etapa dentro de una organización. Dentro del sector interior tenemos indicadores que nos van a permitir a nosotros hacer seguimiento a las prioridades de gobierno y que están dentro de la política general de gobierno, que es actual. Entonces, esta política general tiene 7 prioridades, las cuales, digamos, se presentan en este slide, y el cuarto es el de seguridad ciudadana. Y la forma en la cual se ha previsto que se va a medir la seguridad ciudadana está en estos 3 indicadores. En la tasa o el porcentaje de victimización que se genera a través de una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, y que es victimización general, es decir, que es la agregación de varias preguntas. Cada pregunta va a aludir a algún delito en específico y son 13. Principalmente son delitos o hechos delictivos, llamémoslo así, que tienen que ver con delitos patrimoniales. Luego tenemos la tasa de homicidios por 100.000 habitantes y es un indicador, digamos, es un indicador muy usado a nivel, a nivel internacional para comparar países, para comparar estados en su nivel de violencia, violencia criminal, y los homicidios es el indicador por excelencia para comparar qué país tiene más o menos violencia, ¿no? Perú al año 2017 se ubicaba en una tasa de 7.8 y la idea es, como veremos a continuación, procurar o hacer todo lo posible para que esta tasa no siga creciendo, que es como ha venido ocurriendo en los últimos años. La percepción de inseguridad está generada por una pregunta que es si en los siguientes 12 meses usted cree que va a ser víctima de un hecho delictivo. Y ante esa pregunta, la mayoría de la población, casi el 80, más del 80%, ha venido contestando en los últimos años que se siente bastante inseguro, ya sea en su casa, en su barrio, en transporte público, ¿no? Entonces, tal como está fraseada la pregunta, parece ser muy difícil reducir. Y también gestión de la información será, digamos, cuestionar un poco si estas 3 mediciones son reales, son prudentes, son convincentes a la hora de evaluar lo que venimos haciendo en seguridad ciudadana. Nos habíamos olvidado de comentar, la tasa de victimización desde el 2013 ha tenido un comportamiento, digamos, con pendiente negativa, es decir, que se ha venido reduciendo. Y hoy por hoy estamos en un porcentaje de 26-25% de victimización, es decir, cuarta parte de la población en Perú ha declarado que ha tenido al menos uno de esos 13 hechos delictivos ocurridos o que le han afectado directamente en el último año. El 2018 teníamos esas 3 prioridades de gobierno y el 2019 ahora tenemos 4, ¿no? Barrio seguro, vecindario seguro, megaoperativos y todo el tema de la reforma de la formación policial, ¿no? Que conlleva reducir el número de escuelas, de suboficiales para garantizar la calidad, digamos, de la enseñanza. Y los otros 3 que seguramente se han podido escuchar en medios de comunicación o a través de documentos de política pública que se han ido emitiendo a través de distintas direcciones en el Ministerio del Interior. Aquí hay un cuadro que busca relacionar las 4 prioridades de gobierno con los indicadores, digamos, que se han escogido. Tenemos la de victimización, tenemos la tasa de homicidios y en el caso de victimización se ha tratado de dividir o digamos de desagregar en 2. La primera es la meta 3, que es saber cuánto de esta victimización ha sido, digamos, acontecida haciendo uso de un arma de fuego. Y la meta 4, que será cuáles de estas víctimas, digamos, son principalmente por robo o intento de robo, que es el delito más frecuente. Entonces aquí tenemos un poco el comportamiento de cómo ha venido sucediendo
digamos, han ido sucediendo cada uno de estos 4 indicadores. Al 2018, que es la última medición, se tiene lo siguiente, salvo en el caso de homicidios, que para el siguiente mes, o para este mes de julio, se espera tener ya la información del 2018, entonces por lo tanto solamente contamos con el 2017. Y la idea es haber hecho algo de estimación, eso también es parte del trabajo en gestión de la información, hacer estimaciones de indicadores y ver cómo se van a comportar o cómo se espera que se comporten. Y claro, más allá de la estimación, la meta tiene un componente político, es decir, a dónde queremos ir como país y por lo tanto todos están fraseados, o la mayoría de esos están fraseados en un tenor optimista o positivo. Se puede visualizar en los siguientes slides, digamos, cómo se espera que sean las metas para cada una de las regiones, para cada uno de estos indicadores, ¿no? Entonces, la meta 1 es el porcentaje de personas de 15 o más años que ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses, y ahí veremos cómo ha sido el comportamiento el 2017, el 2018, y cómo se espera que van a ser para los siguientes años. Lo mismo presentamos aquí en lo referido a victimización con arma de fuego. Entonces, ahí la idea sería que cada funcionario, cada servidor público de cada una de las regiones vea cómo vamos con los indicadores y tratar de motivar cierto tipo de estrategias que pueden ya ubicarlas dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que pueden hacerlo suyas, y buscar su implementación a nivel de articulación interinstitucional y buscar y lograr que podamos conseguir las metas, ¿no? Arma de fuego va en el sentido de que hay que evitar que la ciudadanía acceda a armas de fuego, aumentar control, supervisión, fiscalización, pero también empezar a identificar estos mercados ilegales de armas o identificar maneras en las cuales las víctimas, por algún hecho violento, o por algún disparo, digamos, no terminen en un homicidio, sino más bien en la tasa de heridos, ¿no? Y eso podría motivarse con sistemas de ambulancias que estén, digamos, patrullando o rondando cerca de ciertos lugares con mayor victimización por parte de homicidios. También a nivel nacional es importante ver cómo podemos hacer que los impuestos de importación sean mayores. En fin, muchas estrategias que van a buscar reducir el tema de uso de armas de fuego. Incluso a nivel local se podrían empezar a motivar estrategias preventivas para disuadir el uso de armas de fuego y que podrían canjearse con algunos tickets en algunos supermercados o cambiarse por algunos talleres, cambiar municiones o balas por algunos talleres educativos a nivel de niños, por ejemplo, y evitar el uso de armas de fuego. Entonces existen varias experiencias que también las pueden encontrar en el sitio web del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que cualquier gobierno regional o cualquier servidor público a nivel local podría empezar a documentarse y podría empezar a motivarlo como algo innovador dentro de su jurisdicción. Tenemos el de robo, intento de robo, que es el que, digamos, es el principal, el que marca la pauta en victimización a nivel general, que es importante también reducir. Y tenemos el de homicidios. Como verán, tenemos ahí la columna del 2018 que falta, digamos, rellenarla porque estamos afinando las fuentes de información de la policía. Hoy por hoy hay 2 flujos de información. Uno es a través del sistema de denuncias policiales y el otro es a través del sistema estadístico, digamos, que está regido bajo una directiva que tiene el número 13, la directiva 13, que ha sido hace unos 3 meses actualizada, y que aún ambos conviven porque no en todos los lugares tenemos internet, tenemos alta disponibilidad de los sistemas web, y los registros aún en algunos lugares están por tablas en Excel, ¿no? Entonces la idea es encontrar la cifra final y colocarla ahí y con eso plantear metas más realistas, ¿no? Porque hoy por hoy se han hecho o se han planteado en función al del 2017. En la Dirección de Gestión del Conocimiento también buscamos, digamos, generar herramientas estandarizadas, nuevas, digitales, que permitan que la labor en comisarías, por ejemplo, esté más en la parte operativa y menos en la parte administrativa. Y eso conlleva en agilizar o simplificar ciertos procesos, ¿no? Y uno de ellos es el rol de servicio. El rol de servicio es una
una herramienta que sirve para planificar el trabajo dentro de una comisaría de manera diaria y se realiza todas las mañanas. Un comisario de la comisaría de Ate Vitarte, por ejemplo, todas las mañanas con su oficial encargado de la estadística, ingresa una hoja en Excel con todos los nombres de todos los oficiales y suboficiales de la comisaría y además al costado sus roles para el día, ¿no? Que pueden estar dentro de la labor administrativa, puede ser un armero, puede ser un notificador, puede ser un estadístico, eh, puede ser alguien de logística, de recursos humanos dentro de la comisaría, o alguien que se dedique más bien a la labor de investigación y puede ser un investigador de faltas, ¿no? O de, por ejemplo, accidentes de tránsito, o puede ser un oficial o suboficial que se dedique más bien al patrullaje y por lo tanto estará dentro de la sección de orden y seguridad. El tema es que hoy por hoy, en la actualidad, se tiene una diversidad de roles de servicio. Cada comisaría ha agregado información que le es importante, ha traído, digamos, de manera histórica o ha arrastrado ciertos usos, estructuras del rol de servicio, y hoy por hoy cuando quieres compararlas o cuando se quiere compararlas no es posible. Entonces, una labor que hemos trabajado, hemos hecho en los últimos meses ha sido estandarizar este rol de servicio junto a la policía, para que luego sea, digamos, administrada o usada por todas las comisarías por igual, que cada comisaría use los mismos términos para variar, porque hoy por hoy unos lo llaman, por ejemplo, al conductor de un patrullero, otros lo llaman chofer, otros lo llaman piloto, y eso no permite juntar las bases de datos y no permite hacer estadística, y por lo tanto, ante la pregunta, ¿cuántos se encuentran investigando delitos de familia en las comisarías? Es difícil saberlo, ¿no? ¿Cuántos se encuentran patrullando a pie en todo Lima, por ejemplo? También es difícil saberlo. Una información actual, al día, hoy por hoy, con toda esta diversidad y complejidad, no es posible, ¿no? Entonces, estandarizar es una etapa dentro de este proceso y luego digitalizarla, ¿no? Y para la digitalización o la informatización, digamos, de este rol de servicio que pueda ser en web, que pueda ser ingresado a través de un smartphone o a través de una laptop, va a ser posible luego en unos 2 meses junto a la Dirección de Recursos Humanos, con la cual se espera dentro de la policía trabajar en una herramienta que sea de utilidad para las comisarías. Entonces, ese tipo de labores también la realiza la Dirección de Gestión del Conocimiento. Aquí tenemos un slide donde a la izquierda podemos ver cómo es que se ingresan. Algunas comisarías lo hacen en Word todavía. Entonces, hoy por hoy se ha tratado de unificar las categorías, los campos, y se ha hecho un Excel en macros, algo sencillo para que pueda ser utilizable, pero la idea es digitalizarlo, ¿no? Que sea a través de un formulario en web y que sea bastante intuitivo. De la misma forma, otro proyecto que también puede ya, digamos, ser consultado, digamos, dentro de un par de meses va a generar información más confiable o mucho más desagregada, es el del Sistema de Información de Comisarías. Este sistema reemplaza lo que antes era el Censo Nacional de Comisarías, que se empezó o se usó o se aplicó durante 5 años y que tenía estos indicadores y que nos permitía saber cómo estaban los servicios básicos de una comisaría, cómo se encontraban sus instalaciones. Y bueno, esto se hacía a través de un censo que el INEI se encargaba de ejecutar y le costaba al Ministerio del Interior unos 3,5 millones de soles al año. Y la idea es que ahora esto se genere in-house, se genere dentro, que podamos generar capacidades internas dentro del ministerio, como el de la policía, para tener información a la mano de lo que nosotros hacemos y no depender de otros, o no depender de un tercero para conocer cómo estamos. Entonces, gestión de la información también implica empezar a generar capacidades de manera interna o al interno que permitan tener información actualizada y desagregada, que nos permita tomar decisiones a nivel de planeamiento, de presupuesto o de estrategias. Entonces, toda esta información ya va a entrar en despliegue en los siguientes meses y va a ser también de consulta en nuestra web a través del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Hoy por hoy ya tenemos una herramienta que está en web, que está siendo probada por la Oficina General de Tecnologías y que luego va a salir a despliegue en Lima y Callao y luego en las siguientes regiones, ¿no? La idea es llegar a la meta, que a fin de año la gran mayoría de ciudades en Perú use
es decir, todas las comisarías de estas ciudades que están, digamos, a través de una jerarquía policial, todas las regiones policiales, ya tengan conocimiento del SIC, del Sistema de Información de Comisarías, y puedan tener información más actualizada. Y esto sirva para responder al programa presupuestal de reducción de delitos y faltas, que es el programa presupuestal 30, pueda servir para saber cómo vamos en materia del plan vecindario seguro, o pueda servir para otros tipos de estrategias, ¿no? Ahí ya tenemos incluso el entorno, cómo es que cada comisaría va a ingresar, qué contraseñas digamos, ya están generadas las contraseñas y ya incluso se ha precargado la información para que la labor del suboficial encargado de ingresar esta información no sea tan tediosa y que más bien sirva para actualizar y refrescar ciertos valores, o pueda agregar o cambiar información que ya ha sido, digamos, fenecida, que hay información de años pasados. Otra herramienta, digamos, existen múltiples, pero otra herramienta que sirve para tener conocimiento sobre lo que viene ocurriendo a nivel de fenómenos criminales es georreferenciar, ¿no? La herramienta de georreferenciación, y cuyo producto termina en mapas, es importante, digamos, presentarlo, porque es atractivo, sirve para priorizar, sirve para conocer mejor un territorio, pero hoy por hoy las comisarías y también los comités distritales de seguridad ciudadana aún usan información estática, información en físico, y los mapas del delito o digamos los mapas de denuncias en comisarías, que en realidad como es, el delito se tipifica recién cuando el fiscal tiene, o digamos, constancia de los autos, tiene constancia de lo que ha venido ocurriendo en cierta escena del crimen, o alguna investigación, digamos, que partió de alguna pesquisa en alguna dirección dentro de DIRNIC, dentro de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, o que ha provenido de alguna dirección de inteligencia. El mapa de denuncias en comisarías, muchos de ellos se encuentran de esta forma, digamos, se encuentran pegados en las paredes de las comisarías o de los serenazgos, y no es de utilidad, no sirve para hacer planificación, solo sirve, digamos, para dar cumplimiento a una directiva, ¿no? Entonces la idea es llevar ese entorno a un entorno web, y que ya desde octubre del 2017 las comisarías tienen la potestad de ingresar, acompañando la denuncia, las coordenadas del lugar donde ha ocurrido el hecho delictivo, ¿no? Y esa es la óptica en realidad de varias ya direcciones u oficinas dentro del Ministerio del Interior, para buscar que cada vez menos se utilice un entorno en físico y cada vez más se utilice un entorno digital. Entonces, el ZipCop, que hace ya 2 años, un poco más, existe y permite hacer control del patrullaje, nos permite saber dónde es que se necesita patrullar más, o dónde es que los patrulleros están movilizándose, y digamos un entorno amigable, un entorno que se refresca de manera constante y que nos permite tener información actualizada. Ya es de potestad de consumo a nivel del sector interior. Se pueden ver ahí los patrulleros, ¿no? Puedes cargar el mapa de calor, que digamos es provisto con las fuentes de información del sistema de denuncias policiales, que es el de denuncias en comisarías, y puedes traslapar mapa de denuncias con mapa de patrullaje para saber si se está patrullando donde debería, donde es más digamos, recurrente, donde es más útil. También se han desarrollado ciertos sistemas que, digamos, otras direcciones en el Ministerio del Interior nos comparten su información, y es importante ver cómo están sus bases de datos. Digamos, es momento de alentar que continuamente se ingrese información nueva y se utilice este tipo de información. Uno de ellos partió hace un par de años también, que es el sistema que tiene información sobre organizaciones criminales y que, digamos, trabaja con información de las procuradurías, pero que a la larga debería saber para tener información interna que puede servir para inteligencia. También existen servicios que están dirigidos al ciudadano, como ubica tu comisaría, ¿no? Ubica cómo llegar a tu comisaría, ¿no? Ve el trazo de cómo llegar, que lo pueden encontrar en la página web de la Policía Nacional del Perú, pero también del Ministerio del Interior. También el ubica el Centro de Emergencia Mujer, también con la misma lógica. Entonces ya empezar a digitalizar todo esto, y ahora que existe Google Maps, que es abierto, utilizarlo, explotarlo es de mayor importancia.
Sin embargo, el observatorio y el trabajo que se realiza en el Ministerio del Interior no es, digamos, ajeno a otras experiencias que ocurren en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Em, Tenemos el DataCrim, que es del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que ya tiene muchos más años trabajando en datos. La Dirección de Gestión de Conocimiento tiene 2 años recién. En cambio, digamos, el INEI viene ya trabajando en esto más de 5 años. Y entonces tiene información bastante extensa, que puede también ser consultada y contrastada con la que se tiene en el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. No se van a contradecir, digamos, hay mucha información o indicadores que vamos creando nosotros que probablemente no estén en el INEI. El geoservidor del Ministerio de la Mujer también tiene información sobre casos de violencia, por tipo de violencia, digamos, física, sexual o psicológica, y que hace constantemente monitoreo también ahora los feminicidios y que también podría ser de interés para cierto tipo de funcionarios. Y todo esto, digamos, también lo tenemos en web, lo tenemos en nivel de mapa, que puede ser consultado. Aquí tenemos otro ejemplo de DataCrim, con información de la policía, constatada con la información del Ministerio Público. Aquí está el GeoMIMP, que es el Ministerio de la Mujer. Entonces son sistemas georreferenciados que permiten hacer consulta y saber un poco sobre cómo van los indicadores. Hay mucha literatura que es sugerida y que puede ser, digamos, consultada en Google Scholar, en ciertos registros que indizan o indexan revistas especializadas, que es importante saber y conocer sobre otros fenómenos criminales o sobre cómo entender las causas de ciertos delitos o ciertas economías ilegales. Y entonces, como habíamos sugerido, el estado del arte parte de reconocer y leer un poco sobre ello. Ya el observatorio ha venido produciendo algo al respecto, ya tenemos varias publicaciones colgadas en la web que también pueden ser de consulta, pero aquí tenemos algunas cuantas que pueden ser de interés. Entonces la idea de esta presentación fue mostrar en breve qué es gestión de la información para la seguridad, qué es lo que venimos haciendo en la dirección y cómo de esto puede ser utilidad para las labores de varias otras direcciones a nivel, o divisiones u oficinas a nivel nacional, a nivel local, y que todas ellas buscan digamos, principalmente reducir la violencia, garantizar seguridad y control de ciertos tipos de delitos. Gracias.